Hay algo acerca de ti que no sabes. Algo que negarás que existe hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Es la única razón por la que te levantas en la mañana. La única razón por la que soportas a tu jefe de mierda. La sangre, el sudor y las lágrimas. Es porque quieres que la gente sepa lo bueno, atractivo, generoso, gracioso, salvaje e inteligente que eres realmente. Témeme o adórame, pero por favor, piensa que soy especial. Compartimos una adicción. Somos adictos a la aprobación ajena. Estamos metidos en esto por la palmadita en la espalda y el reloj de oro. El jodido hip hip hurra. Porque somos monos vestidos de traje suplicando por la aprobación de los demás. Si lo supiéramos, no lo haríamos. Alguien nos lo está ocultando. Y si tuvieras una segunda oportunidad, preguntarías, ¿por qué? Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds. Hola, yo soy el primo Samuel, y el invitado de este episodio no se quiere presentar. Pero la gente que nos está escuchando no sabe quién eres. ¿Quieres contarnos un poco de quién eres? No. Ok, sé que suena como un gruñón, y lo es, pero es un buen sujeto. Para efectos de este podcast nos referiremos a él como el Gran Lobo. Ese es el problema. La gente piensa que, o más bien no la gente, sino nosotros pensamos que somos esto, somos aquello, pero en realidad lo que somos es que somos seres espirituales, somos alma y esencia. Hay mucha gente que se identifica con el hecho de decir soy licenciado, soy ingeniero, y eso se llama ego. Es una manifestación del ego. Bienvenidos sean pues a Ego, conversaciones con el Gran Lobo. Cuando te identificas tú con yo soy mexicano, yo soy de Monterrey, yo soy licenciado en psicología, tengo una maestría, no es más que la manifestación del ego. Por lo tanto que soy, entonces soy un alma como cualquier otra, ser de luz como cualquier otro. Todos somos seres de luz. Todos somos seres de luz. Vemos que cuando llegamos a este mundo, planeta Tierra, que está gobernado por la tridimensionalidad, que a su vez está gobernada por el ego, entonces es cuando empezamos a identificarnos como fulano, sotano, mangano, soy tal y cual, y tengo y traigo. Pero bueno, eso es algo que finalmente venimos a trabajar en este planeta, ¿no? En esta dimensión. No sé si me alcance a explicar, porque anteriormente, antes de nacer, nosotros somos un alma que decidimos venir a esta tierra a experimentar lo que es el ego. Ahora, en el tiempo que llevamos grabando, que son algunos minutos, a lo mejor la gente que está escuchando el podcast se da cuenta, pero en el fondo hay un perro del vecino que no deja de ladrar, y como yo traigo los audífonos para estar monitoreando el audio, pues me doy cuenta de cuando está ladrando. Y en este momento, no sé, yo siento que soy muy perfeccionista con el audio de los podcasts. Trato de sacar los podcasts con la mayor calidad que sea posible, a pesar de que no tengo la gran tecnología, pero pues sí es algo que me importa. Y pues ahorita siento unas tremendas ganas de ir a callar ese perro. ¿Eso es ego? Esa es la manifestación más pura del ego. El hecho es de que el ego siempre busca una idea de la perfección en lo que hace,
buscando estar satisfecho con eso, porque habrá alguna de tus escuchas que digan, es que están ahí los perros ladrando. Y generalmente el ser humano somos así, nos fijamos en lo negativo, en los defectos, y es una manifestación más pura del ego. Siempre el ego anda buscando el defecto, el error en las demás personas para sentirse superior, porque el ego nos hace pensar que somos superiores a los demás. En cualquier aspecto, no importa, espiritual, emocional, mental, físico. Si no, no hubiera gente a lo mejor que va al gimnasio, no buscando una perfección de un cuerpo, la no aceptación del propio. El ego te dice, tienes que tener un buen físico para ser aceptado. Pero todo eso es manifestación del ego finalmente. Siento que lo que la mayoría de la gente entiende, o la percepción general que tenemos de lo que es el ego, es como un sinónimo de orgullo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el orgullo y el ego? La diferencia entre el orgullo y el ego es que el ego más bien el orgullo es una manifestación del ego. No hay una comparación porque no están en un nivel, por llamarlo así, de igual, sino finalmente el orgullo es el ego manifestado, es otra manifestación. ¿Qué pasa? Que el ego tiene mil caras de manifestarse. El miedo, el orgullo, la vanidad, la envidia, la pereza, todas esas son manifestaciones del ego. El problema que existe en esta de las emociones y de todo lo referente al ego es de que el ego te lleva a los extremos. O estás muy contento o estás muy triste, y siempre andas oscilando como si fueras un péndulo de un extremo a otro. Eso es el ego. No porque sea, por llamarlo de alguna manera, bueno o malo, porque también es otra manifestación del ego que le pone calificativos a las cosas. Si no vamos a hablar de positivo y negativo, es emociones positivas y emociones negativas. Pero el ego siempre nos trae o en un extremo o en el otro, pero nunca nos mantenemos lo más cercano al centro. Decía por ahí un autor que no recuerdo su nombre, decía, la idea es tratar de que el péndulo deje de oscilar y no andarnos moviendo de extremo a extremo en cuanto a emociones positivas o negativas, ¿no? Porque por ley del péndulo, que se le llama así, el día de hoy andas muy contento y por ley del péndulo tal vez el día de mañana andes demasiado triste. ¿Me explico? Porque no hay un cierto equilibrio entre tus emociones. Y eso es una manifestación del ego. Una de las cosas que me llamó la atención con el podcast que estaba haciendo el anterior, ¿Sí? con este chavo que no sé... Señor Grey. Señor Grey, bueno, es de que hablaban de cómo había que comportarse y buscar el centro, estar en el centro, hablaban de estar siempre en el centro equilibrados. No los quiero corregir porque no soy quien para corregirlos, pero no se trata de estar en el centro. Se trata de estar en un movimiento oscilatorio lo más cercano al centro. O sea, no te puedes quedar estático en el centro. Es imposible quedarte en el centro. ¿Por qué? Porque te volverías egocentrista. Y ahora tú serías el centro del universo. Lo que haces es te mueves ligeramente a la derecha, ligeramente a la izquierda, manteniendo ese equilibrio. Imagínate a un equilibrista que va por la cuerda floja. No va directo, recto, como si fuera una bala o alguien estático ahí, sino va haciendo movimientos ligeramente de la derecha, ligeramente a la izquierda, para buscar ese equilibrio, y es la manera como lo encuentra. Lo que sí no se vale es que te vayas al extremo o te vayas al otro extremo.
Y esa es la parte de que ahí, porque los oí como que les parecía muy difícil, y sí es muy difícil mantenerte totalmente en el centro, decir, ay no, yo no quiero estar triste, yo no quiero estar contento, yo estoy aquí en el centro. Eso te dejaría dejarías de ser un ser humano. Te deshumaniza. Sí, totalmente. Pero sí puedes, pues a lo mejor te enojas, pero no con la intensidad, no con tanto tiempo, simplemente es que pues, me enojé, está bien, ahora estoy contento, está bien. No siempre, siempre voy a estar contento, siempre voy a estar enojado, siempre voy a estar triste, siempre estoy alegre, o Ok. sea, eso era lo último que quería, nomás como observación, ¿verdad? Ajá. Si alguien dice, ¿sabes qué? Estás totalmente equivocado y hay que estar en el centro, pues bueno, pues vete al centro, ¿no? ¿Cuándo soy egoísta? Cuando me está llevando madre en el día de hoy o cuando estoy al 100. En los dos puede ser una manifestación egoísta porque tal vez eso que tú crees, esa situación por la cual tú crees que te está llevando madres, como dices, este, le estás dando demasiada importancia o es algo que no tiene el significado que tú le das, pero ¿por qué le estás dando ese significado? La idea es que cada quien tenemos una manera de darle un significado a las cosas. Por eso para alguna gente podría ser un día caluroso algo muy malo o algo malo porque está haciendo mucho calor y ando sud y sud, etcétera, etcétera. Y para alguien podría ser algo bueno, agradable y disfruta el calor. Entonces, eh, y el calor, por decir, ahí está, o el frío, ¿no? Los días que hace mucho frío, dice uno, es que está haciendo mucho frío. Pues sí, pero el frío ahí está, es como el sol, ¿no? El sol sale y al sol no le importa si para Juan Pérez está bien o está mal, le agrada o no le agrada el sol, él simplemente cumple su función de salir y eso se podría decir que es la función del sol, ¿no? Ok. Entonces, o sea, el ego está presente en todo momento. Sí, porque vivimos en este mundo tridimensional gobernado por el ego. Tal vez en otras dimensiones, en otros mundos, no existe el ego, pero pues no estamos allá como para estar averiguando eso, ¿no? Pero ¿no te suena un poco trágico? No, porque finalmente tiene una función positiva el ego al final del día, ¿no? ¿Y cuál es esa función? Llevarte a la iluminación y el crecimiento. Ok. Antes de pasar a hablar sobre la iluminación, quiero preguntarte para ir no redondeando, sino como para dar un repaso general de todo lo que acabamos de decir. ¿La personalidad es lo mismo que el ego? No, Ok. no, el ego es... Digo, antes de que contestes, Sí, esta pregunta la formulo desde la lógica de que al final de cuentas ego es el latín para decir yo. sí. Entonces, fue a partir de ahí la pregunta, porque utilizamos la palabra ego, que significa yo, para referirnos a no sé ni qué es, no estoy seguro de lo que es. El ego es una fuerza psíquica Ajá, que vive o habita dentro de la conciencia. Por un lado está la conciencia y por otro lado está el ego. ok, Dentro de la conciencia, que a su vez dentro de la conciencia también están los pensamientos, emociones, sensaciones y actitudes, que muchas veces todo esto es aprendido desde pequeño, porque si nos vamos a los primeros días, cuando naces no tienes ego. ok, Pero ¿qué pasa? No tienes ego, entonces ¿qué tienes? Tienes instintos. El niño cuando nace sin saber nada, sin tener idea de dónde diablos está. Simplemente por instinto un día siente malestar, que no sabe qué es malestar tampoco, no siente algo raro, pero que no es agradable. Y por instinto dice, no es que lo diga, sino más bien actúa y creo que pueda darle dice, ¿qué hago? Y se pone a llorar, ¿no? No porque diga, ay, me voy a poner a llorar, no sabe ni qué es llorar, ¿no? ajá, Pero por instinto llora, entonces la mamá lo que hace es llora al niño, le da pecho, y esa sensación de malestar que tiene ahora se convierte en una sensación placentera. Y ahí el niño vive a través de los instintos. ¿Qué pasa? Que en los primeros meses
está en cuestiones de instinto, pero la mamá empieza, el papá y todo el mundo que lo rodea empieza a desarrollarle el ego y por eso ahí viene el nombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya le pones el nombre, lo que estás haciendo es ponerle hacerlo distinto a los demás. Y el ego es cuando empieza a manifestarse, porque el ego no es más que la manifestación del yo separado, ¿no? Entonces el ego es una identidad. El ego se podría decir que es una entidad con la cual tú te vas identificando. Ok, sí. A partir de la sociedad, de tus padres, de la religión, de la cultura, de el país donde vives, ¿no? Pero finalmente es eso, la identidad del niño es instintivo en un principio, pero ya después empiezan a comprarle el juguete y empieza a crecer y el niño empieza a decir esto es mío, es mío, es mío, es mío, mi mamá, mi papá, mi abuelita. Okay. Y esas son las primeras manifestaciones infantiles del ego. La pertenencia. En cierta forma, tener un lugar de pertenencia, una identidad, el pertenecer a un grupo, por eso tenemos los apellidos también. Y habrás oído que hay algunas frases de alguna gente que dice puede ser cualquier apellido, los López, ¿no? Son muy chingones, ¿no? Los López no se rajan. Y eso es ese distingo, porque los González sí se rajan o cuál es el punto, pero ese es el ego queriendo siempre estar aparte. Pero eso también ocurre con gentilicios, con naciones, con sí. especies, o sea, al ser humano se pone por encima de cualquier otra especie en el planeta. Hemos estado siempre en esa lucha de tratar de ser diferentes a cualquiera. O sea, yo quiero ser diferente a mi vecino, yo quiero ser diferente a mis hermanos, yo quiero ser diferente a mis papás, yo quiero ser diferente a mis compañeros de escuela, de trabajo, etcétera, etcétera. O ahora, como grupo o nación, queremos ser diferentes a los españoles, a los argentinos, a los de África. Ajá. O sea, siempre queremos ser diferentes, en cuestión religiosa también, que los católicos son mejores que los musulmanes, que los hinduistas, etcétera, etcétera. O sea, siempre está esa lucha de querer ser diferentes y esas manifestaciones por ser diferentes. Pero entonces, ¿es malo querer ser diferente? No es malo porque otra vez volvemos a caer en terminología de que si el ego es el que te dice qué es bueno y qué es malo, porque vuelvo a repetirte, ¿qué sería bueno y qué sería malo? Porque si hablamos de religión, para los católicos unas cosas son malas, para los musulmanes esas mismas cosas no son malas, son buenas. Esos son constructos que ha hecho la sociedad para otra vez volver a tener una distinción y cierto control para decir no hagas esto porque es malo o no hagas esto porque es bueno, ¿no? Entonces yo más bien bueno y malo lo pondría como positivo o negativo para darle pues otra vez una cierta diferenciación, ¿no? Okay. ¿Qué tan positivo puede ser? Otra vez, de acuerdo a tu historial, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus pensamientos, puede ser positivo o puede ser negativo. No podría ser bueno o malo, Dios, el diablo, etcétera, etcétera, es lo mismo. Ok. ¿Y por qué crees tú que sea tan difícil aceptar que tenemos ego? Porque finalmente nos han enseñado que no debemos ser egoístas. Ajá. Nos han enseñado que es malo. Que es malo ser egoístas, entonces en cierta manera ocultamos, pero ese es un concepto equivocado que tenemos del ego, ¿me explico? Que es malo. Que es malo porque finalmente el ego está aquí, o sea, el ego es inevitable, o sea, tú no podrías dejar de ser egoísta o dejar de tener ego nunca, ¿no?
hay algunas religiones, algunos grupos de gente que se dedican a eliminar el ego y eso es imposible. La única manera de eliminar el ego es cuando te mueres. Ok. O sea, te Va a mueres estar contigo siempre. o sea, eso lo vas a traer como la conciencia, o al menos que, no sé, tuvieras algún trastorno mental que pudiera mantenerte en otra realidad, ¿no? Okay. O pudieras tener el poder de divagar por diferentes dimensiones, etcétera, etcétera. Probablemente por eso es imposible. A veces. Está esta película de Guy Ritchie, un director que a mí me gusta mucho, que seguramente la voy a estar citando mucho en la postproducción de este podcast. Se llama Revolver y también aborda este tema del ego. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, donde te ponen, que ejemplifican como el juego del ego, lo ejemplifican con un juego de ajedrez. Entonces te dice, ¿dónde se oculta tu enemigo? En el único lugar donde no buscarías. Se oculta dentro de sí mismo. Y siento que es un poco lo que me decías ahorita, porque me dices, el ego separa lo bueno y lo malo. Entonces tenemos esta idea de que el ego es malo, pero es el ego mismo el que está creando la idea de que es malo. Correcto. Entonces, ese es así, sí va por ahí el hecho de que el ego se oculta dentro de sí mismo. Sí, ¿Dónde se oculta? el ego lo que hace es que te hace creer a ti que, que estás separado, o sea, tú contra el mundo, Okay. o el mundo contra ti. Uh-huh. Y muchas veces oímos frases o hemos dicho frases que dicen, si López Obrador, hablando de política, ¿no? Si fuera López Obrador mejor presidente de México estaría mejor, mi vida estaría mejor. Si lloviera en estos días, estaríamos mejor. Siempre andamos buscando hacia afuera a lo que voy. Okay. ¿No? O sea, no nos queremos hacer como responsables de que la situación por la cual estamos pasando, independientemente cuál sea, es nuestra responsabilidad y nosotros la hemos provocado por nuestras acciones. Si mi padre me hubiera dado mejor educación, si mi tía me hubiera dejado la herencia, o sea, esas cosas, yo no sería pobre, dicen algunos, yo no sería pobre si mi papá hubiera sido rico, ¿no? Sí. O si yo hubiera nacido en una familia rica, ¿no? Si el gobierno me apoyara, que es un pensamiento muy mexicano, ¿no? Sí, por eso están ahí como estamos, ¿no? Ese es el problema, y ese es el ego, que siempre está hacia afuera, y no hacerse responsable y cargo, porque todo el cambio, todo viene desde adentro, ¿no? De repente ya ha estado medio trillada esa frase que la he visto muchas veces por ahí, el cambio está en ti, y sí es cierto, pero no es tan fácil como, ay, voy a cambiar. Ahí nos metemos en cuestiones de lo que llaman otros el pensamiento mágico, ¿no? Sí, de que yo ya me voy a echar un ojo al interior, no, porque hay muchas capas, hay muchos condicionamientos, hay un historial de vida, hay un historial familiar, hay deudas kármicas, hay un montón de cosas que uno tiene que trabajar consigo mismo para poder realizar ciertos cambios, pero lo importante es, pues, por lo pronto tener la voluntad de cambiar y finalmente el ego, después de tanto sufrimiento que te provoca, porque provoca también sufrimiento, hartazgo de lo material, te hace que busques más allá, que es esa parte espiritual o en ese plano espiritual, ¿no? Que es la función última del ego. Haz de cuenta que tú dices, no sé, tienes 20 años y dices, es que yo sería muy feliz con 10 millones de pesos. Sí. Trabajas, estudias, haces todo lo que tengas que hacer, consigues los 10 millones de pesos, pero te das cuenta de que 10 millones se te van a acabar y no vas a lograr las cosas que tú dices que te van a hacer feliz, entonces es que quiero 20 o quiero 30, ¿no? Llegas a ese punto, quieres más,
¿Por qué? Porque el ego así es, el ego es insaciable. El ego nunca está satisfecho. El ego te dice 10 millones y de rato te va a decir, no, 20 o 30, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes que asegurar. Tienes 10 millones, los vas a gastar y que te vas a sacar sin nada. Entonces, mejor 20, si te gastas 10, te quedan 10. Es lo que piensa el ego, ¿no? Y esa es la forma de pensar el ego. Pero llega un punto en el que te hartas de decir, sabes que yo, a lo mejor con todo el dinero del mundo, o con todo el dinero que puedo producir, no soy feliz, siento un vacío y empieza a hacerte una serie de cuestionamientos existenciales. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero realmente? Es cuando empiezas a buscar el plano y terrenos espirituales, ¿no? Que finalmente te llevan a tu interior a hacer introspección y a darte cuenta al despertar. Ok. Y ahora que hablas de espiritualidad, o a lo mejor esto no tiene que ver, creo que es diferente la espiritualidad que la religión. Totalmente diferente. Pero entonces, ¿por qué en religión el ego, la misma energía que es el ego, está representada con la figura del demonio? Vamos a partir de la idea de que las religiones son hechas por el hombre mismo, ¿no? ¿Por el ego? El ego, cómo nace la iglesia, si analizamos la Biblia, en ningún punto Jesús dijo hay que fundar una iglesia. Le dijo Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia, pero no le dijo, júntense y la iglesia tiene que ser tal. Una institución. Lo que pretendía Jesús era que siguiera pasando el mensaje que traía, mas no dijo cómo iba a ser la iglesia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que los cristianos luego se juntan ahí con un emperador, Constantino, y hacen un concilio que parece que se llama el concilio del 13, uno se le dice porque fue en el siglo XIII, no recuerdo. De Nicea, una cosa así. Sí, una cosa así. Y el detalle es de que ahí es donde empiezan a arreglar la Biblia y arreglar lo que es la Iglesia Católica y el cristianismo, con el fin de tener sometida a la población. Por eso empezaron a crear que los pecados, que el diablo, Dios, el paraíso, conceptos que favorecían a tener cierto control, de decirle a la gente, si tú te portas bien, si tú sufres, si tú soportas las madrizas, te vas a ir al cielo, ¿no? Por eso hacen mucho hincapié en el Via Crucis y en a Jesús en el Calvario y cómo lo crucificaron y los azotes que le dieron, ¿no? Pero la verdadera batalla de Jesús como ser humano fue a los 40 días que pasó en el desierto, donde ahí estaba la manifestación del ego que la Biblia luego dice como al diablo, ¿no? Se le pareció el diablo que le dijo, pues después de 40 días de andar vagando en el desierto, dijo, pues si tú eres tan hijo de Dios, ¿por qué no haces esas piedras pan, ¿no? Y así es tu instinto de comer. Ok, pero entonces ese demonio que se le apareció, que lo tentó, no era una fuerza externa, entonces era una fuerza interna. Sí, la fuerza de su ego. Ese era el ego. Y digo, claro, y así nos metemos en planos esotéricos y por ahí mágicos, sí existen seres de baja vibración, ¿no? Pero eso ya sería profundizar en otro tema, ¿no? Así como existen seres de alta vibración, existen seres de baja vibración, de muy densa vibración, que podrían ser comparados con los demonios, ¿no? Por referenciarlos de alguna manera. Pero sí, el diablo fue el que supuestamente tentó a Eva con la manzana, ¿no? Pero finalmente no fue el ego de Eva que hizo.
que se comieran esa manzana, que se supone que era la manzana del conocimiento, ¿no? Del saber. Ujú. Y es donde nace todo el desorden. Volvemos a lo mismo de que el ego se oculta detrás de sí mismo. Siempre, el ego nunca va a reconocerse como el actor intelectual de, Ujú. siempre va a estar moviendo los hilos detrás del escenario, ¿no? Disfrazado. El ego tiene mil caras, mil máscaras para como salirse con la suya. ¿Qué es salirse con la suya del ego? El ego lo que necesita es energía. Okay. La energía que producen las emociones, los sentimientos, el sentirte mal, el sentirte bien, toda esa energía, el ego se alimenta de ello y como recompensa te da pequeñas dosis de placer, placer momentáneo, placer. El placer que conocemos todos, ¿no? Sí, o sea, el hecho de, por decir, comerte un plato de un bistec, no sé, algún corte de esos caros, te produce un cierto placer, ¿no? Ujú. Pero si somos claros, tiene la misma función comerte no sé, un tomahawk que un 5 tacos de frijoles. Que la función es saciar el hambre, ¿no? Sí. O alimentarnos. Pero el ego dice, no, Me tiene que saber rico. Tiene que sí, ser una comida de calidad. sí, y tú luego tomas ahí fotografías que las subes al Face y dices, no, mira, el tomahawk, no. Yo nunca he visto alguna fotografía de algunos taquitos de frijoles. Aunque si la hay, es también una falsa humildad, ¿no? Okay. Que es lo contrario, que es lo mismo que el ego, la humildad al revés o la humildad falsa, ¿no? A mí no me estoy comiendo taquitos de frijoles, o sea, simplemente no tendrías por qué estar mencionando que comen, ¿no? Así de simple. O sea, aparte de que queremos comer bien, queremos que la gente vea que comemos bien. ¿Por qué? Porque ahí viene el sentido de que el ego dice, tú eres superior porque tú comes un paso de carne cara, ¿no? Y eso te hace ponerte en una posición superior, que ese es el juego del ego, ¿no? Ahora, en la religión, o sea, la figura del demonio de la que hablábamos hace un momento no es única o no aparece solamente en la religión cristiana, aparece en la mayoría de las religiones. Todos tienen este sentido del mal, pero insistimos o volvemos al punto de que es el ego disfrazándose a sí mismo, el mal oculto dentro de sí mismo. La siguiente pregunta es, ¿el ego también crea a Dios? Sí y no, o sea, el concepto que le damos a Dios, los seres humanos, es totalmente diferente a lo que realmente es Dios, ¿no? Si nos vamos otra vez al cristianismo, nos disfrazan o nos retratan a Dios como un señor de barbas blancas sentado en un trono con un báculo que está mandándole cáncer a fulana, haciendo que se caiga sutana y mangana, y esa es la idea que nos han vendido de el Dios, ¿no? Y esa idea de Dios, ese Dios que nos venden las religiones, es producto del ser humano, por lo tanto es producto del ego, ¿no? Ok, ¿cuál sería una aproximación más realista a lo que en verdad es Dios? Lo más realista que puede ser Dios es que Dios es todo. Dios está dentro de ti, tú eres Dios, yo soy Dios, la vida es Dios. Los taoístas lo definen como el Tao, Dios es Tao y el Tao es todo, ¿no? O sea, no hay una cosa como tal que se pudiera decir es Dios, sino todo es Dios. ¿Pero eso incluye el ego? O sea, finalmente es todo. O sea, volvemos a lo mismo. El ego no es malo. Dios es todo. O sea, porque Dios no tiene un concepto de bueno y malo para él. No es un juez. O sea, en ningún momento está diciendo, esto es bueno, esto es malo. Por ahí me conviene a mí decir, ¿sabes qué? Esto es bueno, esto es bueno. Y la misma cosa de rato me dice,
Me conviene que sea mala, pues digo que es mala. ¿Quién es el que está poniendo el concepto bueno y malo? El ego. Finalmente es el ego. Mi ego, el ego colectivo, el ego de gobierno de la religión, lo está diciendo. Pero Dios es todo. ¿Por qué el diablo tendría que ser malo? Si es creado por Dios, entonces Dios es el diablo, Dios es el ego, Dios es la vida, Dios es Todo. La muerte. la muerte. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que previene que la gente que está escuchando este podcast no salga a portarse mal, a robar, a matar, a violar, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque si Dios no es bueno, el diablo no es malo, etcétera? Es decir, no hay un bien y no hay un mal. ¿Por qué deberíamos de comportarnos entonces? Ok. Es muy sencillo, vivimos dentro de una sociedad. Acabas de decir una frase del Guasón. Yo lo sé. Nos van a hacer un... Pero bueno, vivimos dentro de una sociedad que como sociedad misma tenemos que tener cierto comportamiento para que la sociedad funcione, si no, esto sería un caos. Uh-huh. Entonces, las reglas o las leyes que ha impuesto la sociedad se supone que son reglas para tener un buen funcionamiento como sociedad, como personas, para poder convivir entre todos. Porque imagínate, yo voy y te robo, yo voy y te mato, viene el vecino me mata, me viola, o sea, sería un caos total. Sí. Y esas son reglas y leyes de convivencia entre la sociedad. Esto no tiene nada que ver con que sea bueno o sea malo. En algunas partes tienen leyes muy absurdas como el hecho de, no sé, de pegar un chicle en la pared es un delito y te castigan con cárcel. En otras partes no. Entonces, pero cada sociedad decide cómo funciona, ¿no? Son lo mismo que cada familia tiene que tener reglas para que esa familia funcione como familia, independientemente de cuáles reglas sean. O sea, no hay reglas buenas o reglas malas, o delitos buenos o delitos malos. Simple y sencillamente es algo que tiene que haber para que funcione. Una regulación. Podría decirse que sí, ¿no? O sea, no, imagínate todo fuera de caos. ¿Qué es lo que está pasando con las familias? De que cuando una familia no tiene bien clara lo que es sus reglas, sus valores, sus acuerdos, la familia es totalmente disfuncional. Y el ser disfuncional no quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente es disfuncional. Ok. ¿Tú y yo estamos aquí haciendo este podcast por ego? Sí, sí, porque estamos, tú pretendiendo tener audiencia que te diga, oye, qué interesante tu podcast del ego, qué padre, y recibiendo, buscando un reconocimiento de cierta manera, y yo manifestando el supuesto conocimiento, que habrá muchos que digan, oh, qué interesante, pero habrá mucha gente que diga, ¿sabes qué? Pues no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿no? Sí. Entonces aquí estamos por ego, no estamos por otra cosa. Ahora vamos a escalar esto todavía más. ¿Querer salvar al mundo, querer cambiar el mundo es ego? Sí, sí y no, depende de cómo lo pretendes salvar, de qué lo pretendes salvar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo le diría a ese que dice yo quiero salvar el mundo, yo le diría, ¿sabes qué? Sálvalo de ti mismo, güey. Okay. De esa manera puedes salvar el mundo de uno mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Si yo cambio, mi realidad va a cambiar, mi mundo va a cambiar, mi perspectiva va a cambiar, el mundo va a seguir siendo el mundo. Hay una película que se llama La vida es bella, ¿no? De Roberto Benigni, algo así. Yo Sí, soy el muy malo italiano. para los nombres de los actores. Sí, se llama Roberto, no me acuerdo el nombre tampoco, pero sí es el italiano. Sí, y hay una escena donde llegan los soldados y él ya está en el campamento, en el campo de concentración con el hijo. Sí. Y llega un soldado a decirles qué es lo que van a hacer y no había nadie quien tradujera. Y a lo que voy es de que le empieza a decir cosas totalmente que no está diciendo el soldado, pero Para proteger al niño. Para proteger al niño.
Y finalmente esta película se trata de que a pesar de que tú puedes estar en las peores circunstancias, tú puedes crear una realidad totalmente diferente, ¿no? Ok. Entonces, ¿quieres cambiar el mundo? Otra vez la frase trillada, empieza por ti. Dios mío. ¿Por qué no te gusta esa frase? Porque ¿Sientes que está muy gastada? aparte que está muy gastada, hay gente que le dice como, no, y ahí voy, mi ego manifestándose, criticando a los demás, porque esa es otra de las condiciones del ego, la crítica, el Ok. juzgar es manifestación pura del ego, ¿no? Cuando yo critico, juzgo, es para posicionarme o sentirme superior a los demás porque estoy viendo dónde está el error de los demás, ¿no? Pero hay mucha gente que utiliza esto de una forma muy superficial. Por no insistir, la mayoría de las personas no queremos enfrentarnos con nosotros mismos. No queremos ir a echarnos un clavado a nuestro interior porque vamos a destapar una serie de pirañas, animales, fantasmas, condicionamientos. Y a eso al ego no le gusta. Okay. ¿Por qué? Porque entonces, si yo antes me justifico diciendo que si soy malo o que si hago travesuras, por decirte algo, es por culpa de que mis papás no pusieron la suficiente atención, al hacer un ejercicio de introspección, me voy a dar cuenta que la responsabilidad y el hecho de hacer travesuras o de querer llamar la atención es mía y no de mis padres. Okay. Y ahora quiero un culpo. Y al ego le encanta andar buscando culpables. Entonces por eso a veces la hace muy difícil, ¿no? Mejor si le seguimos, dice el ego, y vamos a seguir culpando a mamá, papá, la sociedad, etcétera, ¿no? O sea, el victimismo es un acto de irresponsabilidad. El victimismo es una manifestación del ego, una de las otras mil caras del ego. ¿Por qué? Porque desde la parte de víctima empiezas a tener un papel, imagínate una obra de teatro que tienes el papel de el pastorcillo, ¿no? Uh-huh. Y tú eres el pastorcillo, ¿no? Cuando somos víctimas o jugamos ese papel de víctimas, ahora somos nosotros la víctima y todas las ganancias secundarias que eso conlleva, que son el hecho de que alguna gente puede sentir en cierta manera lástima, y ahí hay una ganancia, ¿no? Okay. Al hecho de que la gente me tenga lástima, está obteniendo una ganancia que es tener la atención. Y el ego le encanta tener la atención. Va a haber gente que me va a decir, no, tú cómo sufres, y yo en ese papel de víctima voy a decir, sí, es que tú no sabes la cruz que ando cargando, ¿no? Ok. La autocompasión. Pero la autocompasión, que finalmente, ¿qué es lo que te deja ganancia? El hecho de que tengas la atención negativa, pero tienes la atención. Ok. El victimismo eso es, más que una forma de llamar la atención de cierta manera. ¿Sabes que este es responsable? Deja de serte la víctima y deja de obtener esa ganancia, pero pues el ego no te va a soltar, porque entonces ¿dónde se alimenta, cabrón? Entonces también los trolls de internet están buscando ser odiados, por así decirlo. Eso también es ego. O sea, mira, ¿la atención es positiva o es negativa? Ajá. Positivo podría ser aquella que trate de qué bueno eres, qué inteligente, qué astuto, qué versátil, y la negativa es que odioso, y hay gente que ahorita en internet que se la pasa odiando y maldiciendo, y ven a alguna persona que se murió o tuvo un accidente, no, qué bueno, se lo merecía, haber sido o sea, de esa manera lo que andan buscando es llamar la atención. Ya habrá gente que se enganche con eso y empieza la discusión. No, que tú eres una basura, no, que yo no soy basura. Pero que eso es lo basura. que quería Al finalmente era lo que quieren, ¿no? Que ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la única forma que conocen de cómo llamar la atención, ¿no? No, porque no se han dado cuenta también. Finalmente el ego es la inconsciencia, ¿no? El no darte cuenta. Ya vimos lo problemático que es el ego.
Más allá, por encima de que si es bueno o es malo, siento que es problemático, que causa conflicto. ¿Qué hacemos con él? ¿Nos podemos deshacer de él o qué sigue? ¿Lo dejamos ahí como está y continuamos con nuestras vidas? Mira, eso va a depender, eso depende ya de cada quien, cómo lo quiera manejar, ¿no? Te he dicho anteriormente, el ego no se puede eliminar. El que te diga yo pretendo o yo busco eliminar el ego está totalmente fuera ¿La realidad? de la nica, vamos. O sea, Ok. anda divagando por caminos sinuosos, decía aquel, ¿no? Nada por Cholula, decía don Sí, Ramón. anda divagando fuera del recipiente, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque el ego no se puede eliminar. ¿Qué sí se puede hacer con el ego? Decía Carlos Castañeda, más bien le decía a don Juan a Carlos Castañeda, le decía, hay que domesticarlo, hay que amansar al cacique, le decía don Juan a Carlos. Así lo percibía él, como un cacique. Como un cacique, ¿no? Un cacique que viene y te manda y te ordenas esto y el otro, ¿no? Entonces había que... Y nada más hay dos maneras de lograrlo, que es a través de la observación, de la autoobservación, el observarte cuando estás comportándote, pensando, sintiendo a partir del ego, y la otra es meditando, nada más. Okay. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que el ego se logre disminuir. Mantenerlo a raya. Mantenerlo ciertamente a raya porque el hecho de que tú te enojes no es una manifestación del ego, sino es, o sea, vamos, puede ser una manifestación del ego, pero cuando el enojo te dura una semana y ando bien enojado porque el güey me cerró ahí en la avenida y me echó el carro encima y, o sea, eso es lo malo. Ok. O sea, como ser humano puedes negar tus emociones y tus sentimientos. Sabes que sí me molesto, sí me enojé, pero me doy cuenta que estoy molesto, estoy enojado. ¿Por qué? Porque dada mi importancia personal, yo quería ir adelante, él me cierra y lo haces como de cierta manera consciente. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús un día llegó al templo y vio que estaban unos vendedores y los agarró a madrazos y Con les una tumbó cuerda. la mercancía y los corrió y les dijo, lárguense que este es el templo, la casa de mi padre, que aquí no pueden estar haciendo no sé qué tantas madres. Y por ahí unos fariseos se asomaron y dijeron, mira, este también se enoja, ¿no? Que a lo que voy con esta plática o este punto es de que Jesús se enojaba. Tenía Pero emociones. tenía emociones porque era un ser humano, no lo podemos negar, entonces todos tenemos emociones. Pero no estaba en la última cena diciendo, no, hombre, estaban unos pinches vendedores de hace 3 semanas, no, hace un mes que No los tienen corrí, más. cabrones, etcétera. No estaba enojado en la última cena, ¿no? Ya se le había olvidado. Totalmente no. Entonces, ¿qué pasa? Llega la emoción, la observas, la dejas que haga su función, porque trae a lo mejor una función y la función es a lo mejor que te des cuenta de que hay situaciones que te molestan que puedes cambiar y ya no producirte enojo, como por decir el tráfico. A mí anteriormente me enojaba mucho el tráfico, que la gente iba lenta y no era más que una manifestación del ego. Ok. Me doy cuenta de que el tráfico, me enoje o no me enoje, va a estar ahí, por así decirlo. Entonces ahora lo que hago es aceptar. Ok. Acepto que sigue el tráfico, ya no me enojo, entonces ya no me desgasto energéticamente por ese enojo y está bien. No con esto quiere decir que soy un iluminado, si me encabrono todavía mucho, pero ya no es por el tráfico o no duro o por decir después de haber pasado por el tráfico no llego a mi casa o a la oficina echando madres o regañando a gente y desquitándome con gente para sacar mi enojo, no, simplemente eso se controla y ya que eso es lo que tenemos que hacer, observar aquellas cosas que nos están causando y preguntarnos por qué están en este momento en mi vida, qué función tienen y si no le encontramos ninguna función dejarlas ir.
simplemente no... No apegarse. No Creo que ese es pegarse. un factor del que no hemos hablado en este podcast, pero el apego también tiene mucho que ver con el ego. Sí, porque el apego no es más que la identificación con el objeto, ¿no? O sea, tú dices, esto es mío y nadie, no voy a permitir que nadie me lo quite. El carro, la casa. Y qué peligroso es decir esta emoción negativa, el enojo, el odio es mío. Claro, o sea, yo soy una persona muy enojona y esto es mío, ¿no? Yo Yo soy... estoy lleno de odio. Sí, eso es que en el budismo lo llaman el drama, ¿no? El ego lo que hace, todo lo que es la manifestación del ego no es más que el drama, que lo llaman en los budistas, ¿no? Ok. Ahora que mencionas a los budistas, Uh, hablamos mucho de Jesús durante el podcast, uh, pero como decíamos hace rato, en la religión no, en las religiones de Jesús, las cristianas, las apostólicas, etcétera, etcétera, no, no se menciona o no se habla del ego de Jesús. El ego de Jesús está representado como la figura del diablo y luego esta figura fue tergiversada. sí, Pero en la tradición budista sí se habla del ego de Buda y cómo éste lo trascendió, y esa es la palabra que utiliza. sí. Entonces, ¿qué significa que Buda haya trascendido su ego? Cuando Siddhartha Gautama, Buda, sí. el Buda, Uh-huh. que quiere decir el despierto, Uh-huh. bueno, eso dicen los autores, yo la verdad no sé. Quién sabe, a lo mejor A lo Gautama mejor, es prieto. a lo mejor el Buda significa otra cosa, ¿no? Pero total, el libro que leí decía Buda, el despierto. Pero ¿qué pasa con Buda que trasciende el ego? Sí, cuando Buda se da cuenta de que es uno con el todo otra vez. Es con Dios, es con la vida, es con todo. Ok. O sea, la unificación. El ego te divide, la iluminación Ya. o el espíritu es la unificación, es el uno. Y Buda logró eso, pero si te vas a leer la historia de Buda, era hijo de un rey y Sí. tuvo durante 20 y tantos años todos los lujos que pudo. Sí. Incluso por ahí la historia dice que el mismo papá no le permitía que se diera cuenta de todo aquello negativo o la maldad del mundo, el hecho de ver gente vieja, gente enferma, y todo eso fue un proceso. Bueno, tiene esa etapa Buda, luego se escapa y se va con los ahí Ascetas, con creo que los son los ascetas ascetas. y se va hacia el otro extremo en donde ya no tiene nada, donde ya anda desnudo, donde ya se pasa largos periodos vagando, meditando, sin nada, y también se da cuenta que ese no era el camino. O sea, no era el camino tenerlo todo, no era el camino no tenerlo nada. La falsa humildad de la que me hablabas Es hace rato. correcto. Por eso luego se sienta, dice la historia, que se sienta debajo del árbol y dijo, no me muevo aquí hasta que no alcance la iluminación, y tuvo varias visiones o varias situaciones que le hicieron llegar a la iluminación, y cuenta la historia que dice que iba pasando una niña con un señor y llevaban una guitarra y el señor le iba diciendo, si aprietas mucho la cuerda se rompe, si la aflojas no produce la nota del sonido que queremos, entonces el justo medio para que produzca la música. Y ahí Buda entendió que él había estado viviendo en los dos extremos y de esa manera encontró parte de la iluminación. La otra es con una simple hoja que estaba ahí tirada en el suelo, llega el viento, la levanta, le da 2 3 vueltas, la lleva arriba abajo y la vuelve a depositar en el suelo, y la hoja no puso resistencia, simplemente se dejó de llevar. Entonces, ¿qué es lo que entiende Buda ahí? Que la vida es la aceptación de la vida misma, y si ahorita estás pasando por una situación difícil, te sientes solo, triste, sientes que tienes algún problema, acéptalo. Okay. Estás pasando por un momento de felicidad, acéptalo, pero no te aferres a ello. Simplemente tienes que darte cuenta que este momento de felicidad va a pasar.
Y eso está bien. Y eso está bien. Ahorita está aquí en mi vida, lo acepto porque tiene una función, trae algo que me está dejando alguna mejor una enseñanza y está bien. O vamos otra vez, lo acepto simplemente, ¿no? Okay. Me está pasando una situación en mi vida, alguna manifestación, entonces a lo mejor esa situación quiere que me está dejando alguna enseñanza, que a lo mejor quiere que haga algunos cambios, algunas modificaciones para llevarme al siguiente nivel o a seguir creciendo simplemente. La aceptación es la base de la felicidad, dice Buda. La no aceptación es la base del sufrimiento. Okay. Hace 15 días, o sea, 15 días, más bien, 15 días antes de que se estrene este podcast, estrenamos un podcast con el señor Grey, un amigo mío, y él me decía, le platiqué sobre Buda, y él me decía, ok, Buda logró hacer esta hazaña, pero ¿qué pasa con nosotros los demás simples mortales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces quiero que me des tu opinión sobre eso. ¿Qué pasa con los otros simples mortales? ¿Somos realmente simples mortales? ¿Estamos imposibilitados de alcanzar ese estado que alcanzó Buda, etcétera, etcétera? No, de hecho hay una frase o una teoría, sino un dicho de Lao Tse, creador del taoísmo, o no creador del taoísmo, el fundador, no sé si lo fundó, no sé qué hizo La Lao Tse, referencia. pero por ahí viene el Lao Tse, porque Ajá. finalmente la filosofía de Lao Tse es no hagas nada, no digas nada, que no, o sea, tú nomás. Una persona así no pudo haber fundado una No, religión. o sea, no pudo. Si él me estuviera escuchando, a lo mejor dice, baboso, no, yo no fundé nada, ¿no? Okay. O sea, porque en esta vida no vienes a hacer nada, según el taoísmo, porque ya todo está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué dice el taoísmo? Dice que todos estamos iluminados. El problema es que no nos damos cuenta. Y buscamos la iluminación como si fuera, no sé, algo allá muy retirado, como, no sé, tal vez conquistar la cima del Everest, por decir, o sea, como si la iluminación fuera, alcanzar la iluminación fuera una hazaña extraordinaria que lleva demasiado esfuerzo y demasiada lucha y, ¿me explico? Sí. Y realmente la iluminación está ahí, no más que el problema es que la hacemos tan compleja y tan difícil y tan inalcanzable que no nos damos cuenta que ya estamos iluminados. ¿Por qué? Porque venimos condicionados desde pequeños por nuestros padres, nuestros abuelos, por la sociedad, por la religión y por todo este mundo material Del ego. Que no nos permite darnos cuenta que estamos iluminados, ¿no? Y a lo mejor buscamos esa iluminación también como una manifestación falsa o una manifestación del ego, ¿no? De decir, yo estoy iluminado. Bueno, ¿y si estás iluminado qué? Ok. O sea, ¿cuál es la idea de querer ser iluminado? ¿Sentirte superior a los demás? ¿El ego es eso? Pues yo siento que debemos de dejarnos de andar buscando la iluminación y simple y sencillamente vivir esta vida y se acabó. O sea, ok, ya estás iluminado y ahora sí ya me acordé que decía 8. 8, es que es 8, güey. 8, 9. Es el chavo del 8. Ese pelado. Este cabrón, ¿eh? Decía que si un día tú te encontraras a Jesús, a Buda o a Lao Tse, te los vas a encontrar y vas a decir, cabrón, ¿a poco esto es Buda? ¿O a poco esto es Jesús? Son personas tan ordinarias, tan comunes y corrientes hacia el exterior, ¿me explico? Ajá. De que no lo podríamos reconocer. O sea, se perderían entre la multitud. Sí, nos han vendido esa idea de que Jesús, Buda, todos esos resplandecían. Sí, con su aura acá arriba, no sé cómo se llama esa chingada que traen acá arriba. La aureola. Aureola, sí, no, porque la otra es la aura es otra, sí, es otra cosa diferente. Que es parecida, pero en diferente parte, ¿no? Entonces, creemos ver
ver hacia Jesús, a Buda iluminados, radiantes, llenos de luz, con una luz que resalta de ellos porque están iluminados, porque son seres superiores, son maestros ascendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros no dejamos de ser seres humanos porque estamos en este planeta, entonces no va a haber nada extraordinario en nosotros. A lo mejor podemos encontrar extraterrestres que vengan, sí, aventando rayos de luz, porque no sabemos su composición física, pero pues eso ya serían extraterrestres, no serían seres iluminados, ¿no? Y quién sabe cómo vengan también con su ego los extraterrestres, ¿no? Y quién sabe si lo tengan, ¿no? No sabemos. Ok. Ahora, hablabas hace rato sobre una de las formas de mantener controlado el ego es meditando. Meditando, sí. Una es darse cuenta, lo dijiste tú, es darse cuenta y la otra es meditando. El autoconocimiento, la autoindagación y el meditar es la forma en que podemos avanzar al cacique, ¿no? Controlar, o no controlarlo, sino ir conociendo al ego. Al ego le encanta estar en la oscuridad, en el anonimato, ¿no? Oculto detrás de sí mismo. Sí, entonces cuando lo haces consciente es cuando deja de manifestar. Al ego no le gusta estar en el aquí y en el ahora, que eso es lo que se pretende con la meditación. Porque si te das cuenta siempre estamos o en el pasado o en el futuro, nunca estamos en el aquí y en el ahora. Sí. A veces añoramos, a veces anhelamos aquellos días de juventud en los que éramos supuestamente muy felices y no nos damos cuenta que en este momento podemos ser igual de felices. Y anhelamos el día en el que todo sea mejor, sí. y llegue. Que finalmente eso produce estados, por decir, cuando te vas mucho al pasado, pensando en el pasado, llegas a un estado lo que algunos llaman depresión. Eso no es más que el ego manifestándose hacia el pasado, que nos llega a dar ese síntoma. Y si nos vamos hacia el futuro, lo que va a hacer el ego va a crear ansiedad, ¿no? Cómo va a amanecer el clima mañana, el dólar, me iré a morir, iré a comprar la despensa, si se acaba el papel del baño, con qué me limpio, etcétera, etcétera. Ahora con ese tema de que se van acabando otra vez el rollo, ¿no? Y las compras de pánico de que se andan produciendo por comprar papel higiénico, ¿no? Sí. Y qué irá a pasar, ¿no? O simplemente no en un grado fatalista, sino en el hecho de que, ahora que se acabe la pandemia me voy a ir de vacaciones y voy a ser bien feliz porque, bueno, ¿por qué no eres feliz ahorita estando aquí encerrado con la pandemia, ¿no? ¿Por qué no lo disfrutas? ¿Por qué no estás en el aquí y el ahora? Simplemente porque el ego no te lo permite. Al ego no le gusta. Al ego, cuando tú dejas de pensar en el pasado y vives en en el futuro y vives en la total incertidumbre, el ego se vuelve loco y no hay que ser, ¿no? No, porque no le gusta la incertidumbre. Al ego le encanta tener el control de las cosas, de las situaciones, de las personas. Si yo puedo controlar a el mayor número de personas, mucho mejor, ¿no? Y ahí tenemos, y es donde nacen las luchas de poderes, los políticos, gente que quiere tener el poder sobre los demás, no es más para querer tener el control sobre ellos, y es una forma muy perversa de manifestar el ego, ¿no? Cómo se manifiesta. Okay. Si yo no tengo el control, el ego se vuelve loco totalmente. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde voy a ir? He tenido pacientes que me han llegado a decir, ¿sabes qué? Estoy perdido, no sé qué hacer. O sea, cuando tú estás perdido, para cualquier dirección que vayas es bueno. No vas a dejar de estar perdido. O sea, estás perdido. ¿Qué vas a perder? Vamos, o sea... Ok, sí. Me explico. Si tú agarras para el norte, para el sur, o para abajo, para arriba, pues está bien. Igual y te puedes quedar ahí. Pero la sociedad, otra vez el ego, nos dice que tenemos que tener metas, objetivos, que tenemos que tener deseos, planes, etcétera, etcétera. Si no, no somos nadie en la sociedad, ¿no? Y buscamos ser alguien en la sociedad. ¿Cómo para qué? Me pregunto yo, ¿no? Si tú te pusieras una meta, luchas, hay gente que lucha por llegar a esa meta, después de algunos años
se frustra porque no llega. O se frustra porque ya llegó a la meta y se dio cuenta que no era lo que quería. Pero, ¿por qué? Porque la sociedad nos ha dicho, y ahí viene otra vez el ego, haciendo sus distingos, sus divisiones, el hombre tiene que ser exitoso, ¿no? Entonces, ¿el hombre tiene que tener éxito? ¿La persona tiene que tener éxito? Sí, pero si nos vamos a debatir acerca del éxito, ¿qué es éxito? O sea, vamos, ¿qué es ser exitoso? ¿Me explicó? Ok. Mi día para mí de ser exitoso es, ¿sabes qué? El día de hoy comer, le estoy dando educación a mis hijos, tengo una casa, o, ¿sí? Sí. Y eso podría ser mi idea de éxito, decir, ¿sabes qué? Pues yo he sido un padre exitoso, yo he sido un hombre exitoso porque tengo mis hijos estudiando, les doy de comer. Y ahora podrá haber otro que diga, no, eso no es el éxito sería alcanzar un bienestar económico y ser alguien en la sociedad, tener una profesión. O sea, ese es el problema que existe. ¿Qué es el éxito? Y eso es un debate filosófico que nos podríamos meter varias horas. Sí. Entonces, el ego es el que te empuja a querer lograr eso que dice va a ser exitoso. Pero vuelvo a hacer, el ego, imagínate, llegas a lograr conseguir el éxito y te va a decir, no, eso no es el éxito es algo más. Porque es insaciable, como decías hace rato. Porque el ego nunca va a estar satisfecho, nunca va a estar contentillo con lo que haces, entonces, pues, ¿sabes qué? A lo mejor el éxito no es tener 10 millones, el éxito es tener 20. Ok. Y la misma sociedad es que tú no tienes que ser conformista, tú tienes que ser exitoso, no puedes ser fracasado. Y volvemos a lo mismo, Sí. que es fracaso, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿cuándo una meta o sea, no tiene ego? ¿Cuándo está bien tener una meta? El hecho de querer tener una meta puede ser una manifestación del ego. Ok. Simplemente es Pero vivir. volvemos a lo mismo de que no es malo. O sea, no, simplemente tú puedes tener una meta, pero cuando esa meta no te causa a ti conflicto, no cause división, no cause conflicto con los demás. Quítate tú para ponerme yo. Sí, o sabes que yo quiero tener 10 millones y voy a hacer lo posible, voy a robar, voy a matar, voy a pisotear gente para conseguirlo. Allí es donde ya estamos teniendo actitudes negativas que finalmente por ley de causa y efecto haces algo negativo y el resultado va a ser negativo. Entonces no podría ser bueno ni malo tener o no tener metas. Eso ya es De cada quien. de cada quien y cómo las quieras tener. También finalmente no estamos aquí para decirle a la gente cómo tenga que vivir su vida, Ok. sino simple y sencillamente que viva como quiera, que haga lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer. Y si en este momento es hacer algo negativo, pues que lo haga, ¿no? Ok. Pero ¿qué le dirías a la gente que está frustrada porque no consigue las metas que se ha propuesto o cosas así? O incluso más que las metas que se ha propuesto, las metas que le han dicho que tiene que alcanzar. Mira, cuando hay algo peor que ponerse metas, que es que alguien te ponga metas, ¿no? O sea, a veces como padres cometemos el error de que nos sentimos frustrados, de que no logramos ciertas cosas y ahora queremos que nuestros hijos las logren por nosotros, ¿no? ¿Te parece si dejamos un poquito ladrar a los perros? Deja que los perros ladren, es señal de que vamos avanzando, decía Don Quijote. Don Quijote. Creo que nunca. El hombre más feliz de este mundo. Ah, Pero en lo particular me gusta mucho tratar de ayudar, apoyar a la gente con lo que pueda, de una forma desinteresada. Por ese motivo no tienen precio mis consultas.
Ok. Hay una aportación voluntaria de las personas y he tenido personas que han pensado que vale la pena darme 1,000 pesos, me los han dado. Hay personas que me han dicho, sabes que pues ya no me traigo 100 pesos o de plano no tengo ningún problema con eso, ¿no? Siento que por ahí hay y eso es mi ego manifestándose, Ajá. hay, hay una cierta cualidades o dijo aquel, cuento con una serie de herramientas que me hacen, unas ciertas herramientas que me hacen ser un poco habilidoso, ¿no? Ajá. Pero puedo ayudar a la gente, tal vez escuchándolo simplemente, porque a veces la gente lo que necesita nada más es desahogarse, ¿no? He tratado de prepararme lo mejor posible para ayudarlos. Ya hablábamos de Y esta carrera que tienes de de psicología. psicólogo, y algunas otras cosas, pues dentro de la egoteca que le llamo yo, ¿no? Porque finalmente También trabajas meditación. hacemos meditaciones, relajaciones, Muy bien, excelente. Entonces, pues aquí lo dejamos. No sé si tengas algunas últimas palabras para la gente que nos está mira, escuchando. pues así como últimas palabras tengo como 3 horas para poder seguir hablando. Me encanta hablar de estos temas Ok. porque es como manifiesto mi ego a Precisamente, ajá, ok. Pero este, precisamente eso es a lo que... Ahí es donde quiero terminar. Aquí ya les dimos una probada de lo que es platicar contigo. Siento que la gente que realmente esté interesada tiene la oportunidad les dejo en la descripción del video un enlace a las redes de tu consultorio y ahí pueden contactar contigo si es que en verdad, vamos, que solo la gente que en verdad tenga interés va a atravesar todo el camino hasta ahí. sí. Sí, de hecho no tengo muchas redes sociales, no tengo un Face por ahí que lo tengo porque tiene un muy buen, una muy buena página de ajedrez, ¿no? Realmente, realmente tengo poco contenido, no soy ni tengo muchas cosas por el estilo. Digo, tengo un Face que se llama Tara Esotérica. Ujú. Ahí me pueden contactar o contigo. Ok. Ahí los puedes pasar mi Sí, sí, sí. número de celular o forma de contactarme. Y sí, son temas muy interesantes. Ahora, mis terapias duran 4 horas, 3 horas. Mis terapias son largas, 2 horas, 3 horas, Ok. no se me ha metido. Una de mis frases favoritas es que cada quien haga lo que le dé su gana. Y que viva la vida como quiera, ¿no? Bien, entonces Haz lo que quieras. con esa frase terminamos este podcast. Muy contentos de tenerte aquí. Y O pues sea, ahí está el ego, muy contentos, o sea, muy contentos. No ya, era nomás contentos de estar aquí, muy ya le voy a contentos, detener cabrón. esta grabación. Sí, ya, párale. Ok. Adiós. Aún ahora, mientras edito este podcast, las palabras del gran lobo siguen resonando en mi cabeza. Buscar la perfección. Cada vez que vuelvo a escuchar las grabaciones encuentro más defectos, fallas. Pero ¿quién está buscando la perfección? ¿Quién ha encontrado cada falla? No soy yo, porque yo no soy yo. Voy a terminar este podcast recitando los versos de una canción. Y mientras empujo mi cabeza hacia afuera, me he quedado sin una sola duda. No quiero estar más tiempo aquí, contemplando mi narcisismo. Debo crucificar mi ego antes de que sea demasiado tarde. Rezo para que la luz me levante, antes de que me marchite. Antes de que me marchite. Te agradezco por haber llegado hasta el final de este podcast. Yo soy el primo Samuel, despidiéndose, no sin antes recordarte que hagas ejercicio, trabajes en tu autoestima y no dejes de soñar. Bye. Este fue un episodio más del podcast de Samuel. Queda prohibida su venta y redistribución dentro del sistema solar.